Las luces fluorescentes de la sala de conferencias del hotel zumbaban sobre su cabeza mientras James Merrill miraba el reloj por tercera vez en apenas 5 minutos. Eran las 9:47 de la noche. El ponente principal seguía hablando, monótono, sobre modelos de distribución farmacéutica, y James sentía como los párpados se le volvían pesados. Había volado más de 600 millas hasta Phoenix para asistir a esta conferencia de suministros médicos de 3 días, dejando en Portland a su hijo de 8 años, Danny, y a su esposa, Jocelyn. La distancia nunca se hacía más fácil. Antes de empezar, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte. Y dime algo, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Su teléfono vibró en el bolsillo. James miró la pantalla. Número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo lo hizo levantarse y salir al pasillo. ¿Señor Merrill? La voz de una mujer sonaba tensa, cargada de preocupación. Sí, habla él. Soy Carmen Ryan, la maestra de Danny en la escuela Riverside. Lamento mucho llamar tan tarde, pero su hijo apareció en la escuela hace unos 20 minutos. El estómago de James se desplomó. ¿Qué? Eso es imposible. La escuela terminó hace 8 horas. Debería estar en casa con su madre. Señor, lo entiendo, pero está aquí. Estaba golpeando las puertas principales. El conserje nocturno lo escuchó y me llamó. Señor Merrill. Danny está descalzo. Está temblando. No quiere decirnos qué pasó. No habla en absoluto. Y su camisa, hizo una pausa. Su camisa está cubierta de algo rojo. No creo que sea sangre, pero no puedo asegurarlo. La mente de James se llenó de posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Está herido? ¿Ha llamado a la policía? No parece tener lesiones físicas, pero está claramente traumatizado. Quería contactarlo primero antes de involucrar a las autoridades. He estado intentando comunicarme con su esposa desde hace 40 minutos. Su teléfono va directo al buzón de voz. La llamaré ahora mismo. Mantenga a Danny a salvo. Le devuelvo la llamada en 2 minutos. Las manos de James temblaban mientras marcaba el número de Jocelyn. Buzón de voz. Volvió a intentarlo. Buzón de voz. 3 intentos más. Siempre lo mismo. El teléfono de su esposa estaba apagado o ella estaba ignorando las llamadas. A las 10 de la noche, un jueves, con su hijo desaparecido de casa, llamó a su suegro, Leonard Klene. El hombre contestó al primer tono, con una voz firme y alerta a pesar de la hora. James, ¿qué ocurre? Leonard. Danny está en su escuela. Algo pasó. No habla. Está traumatizado. No logro comunicarme con Jocelyn. ¿Sabes algo de ella? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. No es mi responsabilidad, James. La llamada se cortó. James se quedó mirando el teléfono, con esas palabras retumbándole en la cabeza. No es mi responsabilidad. Su nieto estaba en crisis y Leonard le había colgado. Llamó de nuevo a Carmen. Estoy en Phoenix. No puedo regresar hasta mañana como mínimo. Mi esposa no responde. ¿Puede quedarse con él? Por supuesto, pero señor Merrill, no puede quedarse aquí toda la noche. La escuela cierra a medianoche y necesita cuidados adecuados. James recorrió su lista de contactos con dedos temblorosos, pasó colegas y conocidos hasta detenerse en un nombre, su hermana. Elena Merrill vivía en Salem, a unas 2 horas de Portland. Contestó al segundo tono. Jimmy, es muy tarde. ¿Qué pasa? Se lo explicó con frases atropelladas. Elena no dudó. Me estoy subiendo al coche ahora mismo. Mándame la dirección de la escuela. Yo me encargo de Danny. Elena, no sé cómo agradecerte esto. La familia cuida de la familia. Siempre. Ahora deja que conduzca. Durante la hora siguiente,
James intentó llamar a Jocelyn 17 veces más. Nada. Llamó al teléfono fijo de casa. Sin respuesta. Llamó a su mejor amiga, al antiguo número de su madre, incluso al gimnasio. Cada intento fallido apretaba más el nudo en su estómago. A las 11:30 de la noche, Carmen le envió un mensaje a Elena. Elena llegó. Danny está a salvo con ella. Sigue sin hablar, pero le está agarrando la mano. Vamos a su casa. James intentó concentrarse, pensar con lógica, pero su mente regresaba una y otra vez a un detalle: la camisa de Danny empapada de rojo, el teléfono de Jocelyn en silencio absoluto y la frialdad de Leonard. Reservó el primer vuelo de regreso desde Phoenix para la mañana siguiente, pero un sistema de tormentas dejó todos los vuelos en tierra hasta el sábado. Lo más pronto que podía volver a casa era el domingo por la tarde. 3 días agonizantes. 72 horas que se estiraron como una eternidad. Elena le enviaba fotos de Danny encogido en el sofá, abrazando una manta, con la mirada vacía. Había logrado que comiera un poco de sopa, pero seguía sin decir una palabra. Ella le lavó con cuidado las manos y los brazos. Pintura, confirmó por mensaje. Solo pintura. Eso, de algún modo, lo hacía peor. ¿Por qué su camisa estaba empapada de pintura a las 10 de la noche en un día de escuela? James finalmente logró hablar con Jocelyn el sábado por la mañana. Su voz sonaba plana, distante. ¿Dónde has estado?, exigió él. Danny lleva 2 días con Elena. ¿Qué demonios pasó? No sé de qué hablas, respondió ella. Danny ha estado difícil últimamente. Seguramente se escapó para llamar la atención. ¿Atención, Jocelyn? Apareció en la escuela descalzo, a las 11 de la noche, cubierto de pintura, y no habla. ¿Qué pasó en nuestra casa? Yo no estaba en casa. Fui a cenar con mi padre. Danny debió salir sin que yo lo viera. La mentira fue tan suave, tan ensayada, que a James se le heló la sangre. Estás mintiendo. No te atrevas a... Tu padre dijo que Danny no era su responsabilidad. ¿Cómo sabía lo que pasaba si no se lo dijiste? Eso significa que sabías que Danny había desaparecido y no hiciste nada. Silencio. Hablaremos de esto cuando llegues, dijo ella finalmente, y colgó. El vuelo del domingo aterrizó a las 3 de la tarde. James condujo directamente a la casa de Elena, una vivienda artesanal modesta en un barrio tranquilo de Salem. Su hermana abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. «Está durmiendo», susurró. «Por fin durmiendo. Jimmy, tenemos que hablar antes de que lo despiertes». Se sentaron en la cocina y Elena deslizó una carpeta color manila sobre la mesa. «Fui a tu casa ayer. Usé la llave de repuesto que me diste. Tienes que ver esto». Dentro había fotografías. Las manos de James temblaban mientras las revisaba. Su oficina en casa estaba completamente revuelta. Archivadores abiertos, papeles por el suelo. Pero eso no fue lo que le cortó la respiración. Era el sótano. El sótano terminado donde Danny tenía su sala de juegos había sido transformado. Los juguetes estaban amontonados en un rincón. En el centro de la habitación había un caballete y varios lienzos, pero no eran dibujos infantiles. Eran obras adultas. Crudas, sexuales, perturbadoras. Botellas de vino vacías cubrían el suelo. Y en una esquina, la pequeña puerta del armario de Danny tenía arañazos recientes por dentro, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. «Hay más», dijo Elena en voz baja. Le entregó su teléfono. Era un vídeo grabado mientras recorría la casa. En el dormitorio principal había ropa de hombre que no era de James. Un perfume caro sobre la cómoda. Y en la mesita de noche, un frasco de pastillas recetadas a alguien llamado Kirk Booth. «Revisé las grabaciones del sistema de seguridad de tu casa», continuó Elena. «Los archivos del jueves por la noche fueron borrados, pero el sistema hace copias en la nube cada 6 horas. Logré recuperar parte del material». Abrió su portátil y se lo mostró. Las imágenes eran borrosas,
pero lo suficientemente claras. El jueves por la tarde, alrededor de las 7, Jocelyn llega a casa con un hombre que James no reconoce. Alto, de unos 40 y tantos años, traje caro. Bajan al sótano. Una hora después, el pequeño Danny baja las escaleras, probablemente buscando a su madre. El hombre, que James asume es Kirk Booth, lo agarra con brusquedad y lo arrastra hasta el armario. Jocelyn se queda mirando. Cierran la puerta del armario con llave y regresan a lo que estaban haciendo. La marca de tiempo mostraba que se habían ido a las 10:30 de la noche. 15 minutos después, Danny salió del armario, con la camisa cubierta de pintura por haber volcado los materiales mientras intentaba escapar. Subió corriendo las escaleras y salió por la puerta principal. James no podía respirar. Su esposa había permitido que su amante encerrara a su hijo en un armario durante 3 horas, mientras ellos... «Hay algo más que necesitas saber», dijo Elena. Su voz era firme ahora, contenida. Investigué un poco a Kirk Booth. Es un promotor inmobiliario corporativo, muy rico, muy bien conectado. Y está casado con la hija del socio comercial de Leonard Klene. Así fue como Jocelyn lo conoció. Las piezas encajaron de golpe. La frialdad de Leonard. Su no es mi responsabilidad. Él sabía lo de la aventura. Probablemente la había alentado. Kirk Booth representaba dinero y estatus, todo lo que Leonard valoraba. Intentaron borrar las pruebas, dijo James lentamente. Sabían que Danny me lo contaría, así que eliminaron las grabaciones y prepararon a Jocelyn sobre qué decir. Eso es lo que yo también creo, asintió Elena. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? James miró las fotos, el vídeo, las pruebas de traición y crueldad. Su hijo había sido encerrado en un armario, traumatizado, obligado a huir descalzo en plena noche, y los responsables intentaban taparlo todo, confiados en que su dinero y sus contactos los protegerían. Algo frío y calculador se asentó en su interior. Había pasado 15 años construyendo un negocio exitoso de suministros médicos mediante planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. Sabía identificar debilidades, crear ventaja, ejecutar un plan con precisión. «Voy a destruirlos», dijo en voz baja. «A todos. Pero no rápido. Quiero que lo sientan». Elena observó el rostro de su hermano. Lo había visto concentrarse antes, pero nunca así. Había algo inquietante en su calma absoluta. «¿Qué necesitas de mí?» «Todo lo que encontraste y tu silencio. Nadie puede saber lo que estamos planeando». «Todavía no». «Hicieron daño a Danny», dijo Elena, con la mandíbula tensa. «Hicieron daño a mi sobrino. Estoy contigo hasta el final». James se levantó y caminó hasta la habitación donde Danny dormía. Su hijo parecía tan pequeño, acurrucado en la cama de invitados, el rostro aún pálido y demacrado. James se sentó al borde de la cama y le apartó suavemente el cabello de la frente. Los ojos del niño se abrieron apenas un instante. El miedo cruzó su mirada, luego el reconocimiento. «Papá. Estoy aquí, campeón. Ya estoy aquí». El labio de Danny tembló. Lo siento. Me escapé. Tenía miedo y no sabía qué hacer. SHHH, no tienes nada de qué disculparte». «Nada», susurró James. «Nada de esto fue tu culpa». Danny tragó saliva. «Mamá dijo que no me creerías. Dijo que si le contaba a alguien, me quitarían de tu lado». La rabia de James se cristalizó en algo puro, enfocado. «Tu mamá se equivocó», dijo con firmeza. Te creo todo. Y nadie va a separarte de mí. Nunca». Danny rodeó el cuello de su padre con los brazos y por primera vez en días comenzó a llorar. James lo sostuvo y lo dejó liberar el miedo y el trauma acumulados durante los últimos 3 días. Por encima del hombro de su hijo, James cruzó la mirada con Elena, que observaba desde la puerta. Ella asintió una sola vez. La guerra había comenzado. Durante las 2 semanas siguientes,
James construyó su caso con la precisión de un cirujano. Regresó a Portland y se mudó con Danny a un hotel de estadía prolongada, alegando que la casa necesitaba una fumigación. Jocelyn apenas protestó, demasiado ocupada con sus propios asuntos como para preocuparse por dónde se alojaban. Contrató a Glenn Grant, un investigador privado que le debía un favor desde hacía años. Glenn era exagente del FBI, ahora independiente, con reputación de meticuloso y discreto. «Esto es feo», dijo Glenn después de revisar las pruebas de Elena. «Pero legalmente es complicado. Las grabaciones muestran negligencia y puesta en peligro, pero un buen abogado podría darle la vuelta. Necesitamos más». «Entonces consigue más», respondió James. «Quiero saberlo todo sobre Kirk Booth. Cada negocio, cada secreto, cada esqueleto en su armario. Y quiero saber hasta dónde llega la implicación de Leonard Klene». Glenn trabajó rápido. En menos de una semana tenía un expediente de 3 pulgadas de grosor. Kirk Booth no era solo un promotor inmobiliario. Era un depredador con un patrón. 3 aventuras anteriores, todas con mujeres casadas de su círculo empresarial. 2 denuncias por acoso de empleadas. Ambas resueltas en silencio con acuerdos de confidencialidad. Una demanda pendiente de un contratista que afirmaba que Kirk había saboteado el proyecto de un rival mediante sobornos e intimidación. «Pero aquí está lo interesante», dijo Glenn, extendiendo documentos sobre la mesa del hotel. «La empresa de Kirk está endeudada hasta el cuello. Parece rico, pero se está ahogando. Sus inversores están nerviosos, amenazan con retirarse. Necesita cerrar un proyecto importante en los próximos 60 días o quiebra». «¿Qué proyecto?» «Un desarrollo comercial en el noroeste de Portland. 3 manzanas completas, uso mixto, comercio y viviendas. Pero lleva 18 meses atrapado en un infierno regulatorio. Alguien está bloqueando los permisos». Glenn sonrió. «¿Quieres adivinar quién se sienta en la Comisión de Planificación Urbana?» «Leonard Klene», respondió James. «Exacto. ¿Y adivina qué empresa se llevaría una fortuna en honorarios si el proyecto sale adelante?» James observó la red de conexiones que Glenn había trazado. Leonard usaba su posición para presionar a Kirk, probablemente exigiendo una parte de las ganancias a cambio de destrabar los permisos. La relación con Jocelyn era, muy probablemente, parte del trato. Leonard ofreciendo a su propia hija para asegurar el negocio. «¿Y Jocelyn?», preguntó James. «¿Cuál es su papel en todo esto?» El gesto de Glenn se ensombreció. «Tu esposa agotó 3 tarjetas de crédito que tú no conocías. Debe unos $60,000 por compras en línea y tratamientos de spa. Creo que Kirk le prometió pagar la deuda si colaboraba. Así que todos tenían un motivo. Kirk necesitaba el proyecto. Leonard quería su parte. Jocelyn quería borrar sus deudas. Y Danny había sido el daño colateral de sus planes». James se sintió enfermo, pero también extrañamente lúcido. Entender las motivaciones del enemigo era el primer paso para derrotarlo. «¿Podemos probar la corrupción?», preguntó. «Todavía no. Pero si Kirk se desespera lo suficiente, cometerá un error. Los hombres desesperados siempre lo hacen. Entonces hagámoslo desesperar». Durante la semana siguiente, James comenzó a ejecutar su plan. Usó sus contactos en la industria de suministros médicos para acercarse a los inversores de Kirk. Preguntas inocentes. Comentarios casuales sobre irregularidades. Insinuaciones sobre demandas pendientes. Nada concreto, nada rastreable, pero lo suficiente para sembrar dudas. 2 de los principales inversores de Kirk solicitaron auditorías de emergencia del proyecto. Al mismo tiempo, Glenn filtró información a un periodista amigo del Portland Tribune sobre los retrasos sospechosos en los permisos del desarrollo del noroeste. El artículo resultante no mencionaba directamente a Leonard Klene, pero planteaba preguntas incómodas sobre posibles actos de corrupción dentro de la Comisión de Planificación. La presión aumentó. Las acciones de la empresa de Kirk comenzaron a caer.
Los inversores murmuraban sobre retirarse. Y Leonard Klene se vio de pronto sometido a una revisión ética por parte del Concejo Municipal. James observaba todo desde la habitación del hotel. Danny, a salvo a su lado, hacía la tarea. Había empezado a hablar de nuevo, despacio, abriéndose poco a poco en las sesiones de terapia. La terapeuta documentaba todo, creando un historial de trauma emocional y negligencia. «Papá», dijo Danny, levantando la vista de sus ejercicios de matemáticas. «¿Algún día vamos a volver a casa?» James lo miró con calma. «No a esa casa, campeón. Pero pronto tendremos un nuevo hogar. Uno mejor». «Sin mamá», dijo James, eligiendo cada palabra con cuidado. «Tu mamá tomó algunas decisiones que te hicieron daño. Y no puedo permitir que eso vuelva a pasar. Así que vamos a vivir en otro lugar. Tú y yo. Y quizá Anna nos visite a veces». Danny asintió despacio. «Está bien. Me gusta más cuando somos solo nosotros». Esa frase sencilla le rompió el corazón a James y al mismo tiempo reforzó su determinación. Un miércoles por la mañana, 2 semanas después de haber puesto su plan en marcha, James recibió una llamada de un número desconocido. «¿Señor Merrill?» Le habla la detective Sarah Walsh, del Departamento de Policía de Portland. «Necesito hablar con usted sobre su hijo». El pulso de James se aceleró. «¿Qué ocurre con él?» «Hemos recibido una denuncia anónima sobre un posible caso de puesta en peligro de un menor en su domicilio. Me gustaría reunirme con usted para hablar de la situación». «¿Denuncia anónima? ¿De quién?» La mente de James se llenó de posibilidades. ¿Alguien había notado la ausencia de Danny en la escuela? ¿Un vecino había visto algo? ¿O esto era un movimiento de Jocelyn y Kirk? «Estoy dispuesto a colaborar», respondió con cautela. «¿Cuándo le gustaría que nos reuniéramos?» «Esta misma tarde, si le parece bien. A las 2 de la tarde, en la comisaría. Allí estaré». James llamó de inmediato a su abogado, Patrick Goldberg, especialista en derecho de familia, recomendado por Elena. Patrick llevaba una semana retenido, esperando el siguiente movimiento de James. «No diga absolutamente nada sin mí presente», le indicó. «Nos vemos en la comisaría a la 1:45. Llevaré todas las pruebas que reunió su hermana». En la comisaría, la detective Walsh resultó ser una mujer de unos 40 años, mirada aguda y actitud directa, sin rodeos. Condujo a James y a Patrick a una sala de interrogatorios. «Señor Merrill, recibimos un informe según el cual su hijo, Danny, fue encontrado en su escuela a altas horas de la noche en un estado de gran angustia. El reporte también afirma que usted lo ha mantenido fuera de la escuela y alejado de su madre durante más de 2 semanas. ¿Puede explicarlo?» Así que esa era la jugada. Intentaban convertirlo en el padre negligente. «Detective, me gustaría mostrarle algo», dijo James, deslizando la carpeta de Elena sobre la mesa. «Hace 3 semanas yo estaba en una conferencia en Phoenix cuando la maestra de mi hijo me llamó. Danny apareció en la escuela a las 11 de la noche, descalzo, traumatizado y cubierto de pintura. El teléfono de su madre estaba apagado. No respondió durante 2 días. Mi hermana fue quien lo rescató y documentó lo que encontró en nuestra casa». La detective Walsh revisó las fotografías, las grabaciones de seguridad y las notas de la terapeuta. Su expresión se fue oscureciendo con cada página. ¿Está diciendo que su esposa y este tal Kirk Booth encerraron a su hijo en un armario? El vídeo lo muestra con claridad. Durante 3 horas, mientras ellos, James no pudo terminar la frase. «Danny huyó descalzo porque estaba aterrorizado, y mi esposa intentó encubrirlo todo». Patrick se inclinó hacia adelante. «Mi cliente tiene documentación de absolutamente todo. Informes médicos, sesiones de terapia, declaraciones de testigos. Mientras tanto, su esposa y sus asociados presentaron una denuncia falsa para hacerlo parecer a él como el padre negligente. También tenemos pruebas de una relación extramatrimonial,
corrupción financiera que involucra a funcionarios municipales y un claro caso de puesta en peligro de un menor. La detective cerró la carpeta. ¿Quién presentó la denuncia anónima? Creemos que fue Jocelyn Merrill o alguien actuando en su nombre, respondió Patrick. Tendré que entrevistar a su esposa y a este Kirk Booth. Por supuesto, dijo James. Quiero que los entrevisten. Quiero que los investiguen. Quiero que mi hijo esté protegido. La detective asintió despacio. Señor Merrill, voy a ser honesta. Esto es un desastre. Un desastre muy serio. Pero si lo que me está mostrando es correcto, su esposa y su acompañante cometieron múltiples delitos. Dicho esto, procesarlos no será fácil. Tienen recursos y van a contraatacar. Cuento con ello, respondió James en voz baja. El mundo de Kirk Booth comenzó a derrumbarse un jueves por la mañana. El Portland Tribune publicó un artículo de seguimiento que detallaba ejemplos concretos de permisos retrasados en el desarrollo del noroeste de la ciudad, señalando a Leonard Klene como posible persona de interés en una investigación por corrupción. Antes del mediodía, Leonard fue suspendido de la Comisión de Planificación Urbana a la espera de una investigación ética completa. El teléfono de Kirk sonó más de 30 veces esa mañana, con inversores exigiendo explicaciones. Su esposa, Christina Booth, hija del socio comercial de Leonard, lo enfrentó por los rumores de la aventura que ya circulaban en sus círculos sociales. Y luego apareció la detective Walsh en su oficina, con preguntas sobre Danny Merrill. Kirk cometió su primer gran error, intentó salir del paso mintiendo. Apenas conozco a Jocelyn Merrill, le dijo a la detective. Nos conocimos en un evento benéfico. Eso es todo. Walsh le mostró las grabaciones de seguridad. Este vídeo lo muestra en su casa agarrando a su hijo de 8 años y encerrándolo en un armario. ¿Quiere modificar su declaración? El abogado de Kirk, que llegó en cuestión de minutos, le susurró algo con urgencia al oído. Me gustaría consultar con mi cliente antes de continuar, dijo el abogado. Por supuesto, respondió Walsh con amabilidad. Tómese su tiempo. Pero debería mencionar que también estamos investigando acusaciones de corrupción relacionadas con permisos municipales. Curioso cómo todo está conectado, ¿no le parece? Cuando la detective se fue, el abogado de Kirk fue directo. Estás acabado. El vídeo es demoledor. La investigación por corrupción lo empeora todo, y tus inversores ya están huyendo. Necesitas resolver esto rápido o te enfrentas a cargos penales y a la ruina financiera. Leonard dijo que se encargaría, respondió Kirk, desesperado. Dijo que su hija guardaría silencio. Leonard Klene está demasiado ocupado intentando salvar su propia carrera. No va a protegerte. Tú eres el sacrificable en este acuerdo. Kirk Booth, que había pasado la vida creyendo que su dinero y sus contactos lo hacían intocable, sintió por primera vez como el suelo se movía bajo sus pies. Mientras tanto, Leonard Klene estaba sentado en su despacho, revisando el desastre que se desplegaba a su alrededor. La investigación ética probablemente pondría fin a su carrera política. Su socio comercial ya estaba tomando distancia, furioso por la relación de Kirk con Jocelyn. Y su hija no dejaba de llamarlo, exigiendo que lo arreglara todo. Había subestimado a James Merrill. Siempre había visto al esposo de su hija como un empresario menor, alguien manejable. No había anticipado un contraataque tan sofisticado. El teléfono de Leonard sonó. Su abogado. Leonard, tienes que entender tu situación. La ciudad ha citado tus registros financieros. Van a encontrar los honorarios de consultoría que la empresa de Kirk te pagó. Si quieres alguna posibilidad de evitar cargos penales, debes cooperar con los investigadores. ¿Cooperar? ¿Traicionar a Kirk? Kirk ya te está traicionando. Su abogado llamó al nuestro hace 20 minutos. Está dispuesto a declarar que tú solicitaste sobornos a cambio de agilizar permisos. Te va a hundir para salvarse. Por primera vez en décadas, Leonard sintió miedo real. ¿Qué hago? Ofrecerle un acuerdo a James Merrill.
Dale todo lo que quiera en el divorcio y la custodia. A cambio, él se retira de la investigación por corrupción. Jamás, respondió Leonard. No permitiré que humille a esta familia. Entonces irás a prisión. Es tu elección. Leonard Klene, un hombre que había pasado la vida tomando decisiones calculadas, comprendió que había cometido un error catastrófico. Jocelyn Merrill estaba sentada en su casa casi vacía, rodeada de documentos legales. Su padre no devolvía sus llamadas. Kirk había desaparecido por completo. Sus tarjetas de crédito seguían al máximo, las deudas sin pagar. Y ahora su abogada le decía que James había solicitado el divorcio y la custodia exclusiva, respaldado por pruebas que la hacían quedar como un monstruo. ¿Podemos pelearlo?, preguntó Jocelyn, desesperada. Su abogada, una mujer cansada de unos 60 años, negó lentamente con la cabeza. Señora Merrill, solo las grabaciones de seguridad ya son devastadoras. Si añadimos el testimonio de su hijo, los registros de terapia y los archivos eliminados, no tiene una defensa creíble. Si esto llega a juicio, perderá la custodia por completo y podría enfrentar cargos penales. Pero Kirk dijo. Kirk Booth está intentando negociar un acuerdo con la fiscalía, la interrumpió su abogada. No va a ayudarla. Tampoco lo hará su padre. Está sola en esto. Jocelyn sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo lo que había hecho había sido por seguridad, por dinero, por una vida mejor. Kirk le había prometido libertad de un matrimonio que consideraba asfixiante, le había mostrado la posibilidad de riqueza y estatus. Ahora, todo se había convertido en cenizas. ¿Qué debo hacer?, preguntó con la voz quebrada. Aceptar las condiciones de su esposo. Le está ofreciendo una opción. Ceder la custodia completa, aceptar visitas supervisadas únicamente y abandonar Portland. A cambio, él no impulsará cargos penales por poner en peligro a su hijo. Es más generoso de lo que usted merece. ¿Irme de Portland? Es mi hogar. Su hogar ya no existe. Su reputación está destruida. La carrera de su padre ha terminado. Lo mejor que puede hacer ahora es minimizar el daño. Esa misma noche, James recibió una llamada de Patrick Goldberg. Va a firmar, dijo su abogado. Jocelyn aceptó todos los términos. Custodia total para ti, visitas supervisadas únicamente y se muda a Seattle. Leonard Klene también está cerrando un acuerdo. Pagará $50,000 para cubrir los costos de terapia y educación de Danny. Kirk Booth se declarará culpable de los cargos por poner en peligro a un menor y corrupción. Cumplirá 18 meses de prisión y perderá su licencia comercial. James cerró los ojos. ¿Y el proyecto inmobiliario? Muerto. Los permisos fueron revocados. Los inversores de Kirk se retiraron por completo. La empresa está en bancarrota. Bien, respondió James. Ganaste esta por completo. No del todo, dijo James en voz baja. No hasta que Danny esté bien. Más tarde esa noche, James se sentó con Danny en la habitación del hotel. Ese mismo día habían visitado varios apartamentos y encontraron uno agradable, de 2 habitaciones, con un pequeño patio y en una buena zona escolar. Elena los ayudaría a mudarse la semana siguiente. Papá, dijo Danny, levantando la vista de su libro. La señorita Ryan llamó. Dijo que puedo volver a la escuela el lunes. Dijo que todos me extrañan. ¿Y cómo te hace sentir eso? Danny lo pensó un momento. Tengo miedo, pero también creo que estoy listo. El doctor Martínez dice que es bueno enfrentar las cosas en lugar de esconderse. Tu terapeuta tiene razón, asintió James. Y yo estaré contigo siempre que me necesites. Danny dudó un segundo. ¿Y mamá? James había temido esa pregunta. Tu mamá tomó decisiones muy malas. Te hizo daño, y eso no está bien. La verás a veces, solo si tú quieres, y siempre con otros adultos presentes para mantenerte a salvo. No quiero verla, dijo Danny en voz baja. No por mucho tiempo.
Entonces no tienes que hacerlo. Es tu decisión. Danny asintió, y luego dijo algo que sorprendió a James. Annalena dice que hiciste algo para que mamá y ese hombre pagaran por lo que hicieron. Dice que me protegiste. Annalena habla demasiado, respondió James con una leve sonrisa. Danny lo miró con seriedad. ¿Lo hiciste? James eligió sus palabras con cuidado. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Me aseguré de que las personas que hicieron cosas malas enfrentaran las consecuencias. ¿Eso no es venganza? No. Hay una diferencia. La venganza es hacer daño para sentirte mejor. La justicia es proteger a las personas y asegurarte de que algo así no vuelva a pasar. Lo que hice fue para mantenerte a salvo y evitar que lastimaran a alguien más. Danny reflexionó un instante. ¿Funcionó? Sí. Funcionó. Danny volvió a su libro, pero James notó que la tensión había desaparecido de los hombros de su hijo. El teléfono de James vibró con un último mensaje de Glenn Grant. Kirk Booth oficialmente inhabilitado para el desarrollo inmobiliario. Leonard Klene renunció a la Comisión de Planificación Urbana. Investigación federal por corrupción en curso. Todo limpio para ti. Sin represalias. Bien jugado. James borró el mensaje y guardó el teléfono. Al día siguiente comenzarían la mudanza al nuevo apartamento. La semana siguiente, Danny regresaría a la escuela. Y la semana posterior, James relanzaría su negocio con un enfoque distinto y un propósito renovado. Kirk Booth pasaría el siguiente año y medio en prisión. Su reputación destruida. Su fortuna desaparecida. Leonard Klene probablemente enfrentaría cargos con el tiempo. Incluso si evitaba la cárcel, su carrera política había terminado y sus relaciones comerciales eran ahora un lastre. Jocelyn pasaría años reconstruyendo su vida en una nueva ciudad, marcada para siempre por el escándalo. Privada de cualquier contacto no supervisado con su hijo. Todos habían pagado. No con los puños de James. No con violencia. Sino con algo mucho más devastador, el desmantelamiento sistemático de todo aquello que habían usado como armas contra él y contra su hijo. James miró a Danny, a salvo, leyendo en calma, y sintió como la rabia que lo había impulsado durante semanas comenzaba por fin a disiparse. Su hijo estaba sanando. Tenían un futuro. Y quienes intentaron destruir ese futuro habían sido detenidos. Oye, papá, dijo Danny de repente. ¿Podemos pedir pizza para cenar? Claro que sí. Extra de queso y pepperoni. Hecho, campeón. Mientras James hacía el pedido, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no la determinación sombría de las últimas semanas. Iban a estar bien. No de inmediato. No de forma perfecta. Pero con el tiempo. Y a veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente llegó una noticia inesperada. Glenn llamó a las 7 de la mañana, con la voz urgente. Enciende el canal 8. Ahora. James encendió el televisor. El presentador del noticiero ya estaba en plena noticia. Última hora en el caso de corrupción de Kirk Booth. Investigadores federales han ampliado la investigación para incluir a varios funcionarios municipales y promotores inmobiliarios, en lo que describen como una red extensa de sobornos. Fuentes indican que Booth aceptó cooperar plenamente a cambio de una reducción de su condena, proporcionando pruebas contra más de una docena de personas. La pantalla mostró a Kirk siendo escoltado fuera de su casa con esposas, su traje caro arrugado, el rostro demacrado. El reportero continuó. Entre los que podrían enfrentar cargos se encuentra el excomisionado de planificación Leonard Klene, junto con otros 3 funcionarios municipales. El escándalo ha sacudido a la comunidad de desarrollo urbano de Portland y plantea interrogantes sobre cuánto tiempo ha estado operando esta red de corrupción. James observó el rostro de Leonard Klene aparecer en pantalla, una foto antigua de sus días en la comisión, seguro y poderoso. Ese hombre ya no existía. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Glenn por teléfono. Kirk está entregando a todos para salvarse.
El FBI ya está involucrado. Leonard va a caer con todo. ¿Y Jocelyn? Es un pez pequeño. No les interesa. Firmó los papeles de custodia esta mañana. Mi contacto en el despacho de su abogada lo confirmó. Tienes la custodia legal completa de Danny. Todo terminó. James sintió como el último nudo de tensión se deshacía. Gracias, Glenn. Por todo. Tú hiciste la mayor parte. Yo solo investigué. Pero James, lo que hiciste, derribarlo sin violar la ley, usando su propia corrupción contra ellos, fue brillante y aterrador. Recuérdame no ponerme nunca en tu contra. Solo protegí a mi hijo. Hiciste más que eso. Destruiste la vida de 3 personas de forma metódica y total. Nunca se recuperarán. Después de colgar, James fue al dormitorio donde Danny aún dormía. Observó su rostro tranquilo y recordó al niño aterrorizado que había corrido descalzo en la noche hacía 3 semanas. Aún les quedaba un camino largo por delante. Pero por primera vez, James supo que ese camino llevaba hacia algo mejor. Sesiones de terapia, regreso gradual a la escuela, procesar el trauma, el camino sería largo. Pero lo recorrerían juntos, libres de las personas que habían intentado hacerles daño. El teléfono de James vibró de nuevo. Elena, vi las noticias. Lo hiciste, Jimmy. De verdad lo hiciste. James respondió de inmediato. Por Dan. Siempre por Danny. Impresionante. Da miedo, pero impresionante. ¿Quieres que lleve el desayuno cuando vaya este fin de semana? Por favor. Danny está pidiendo tus famosos panqueques. Hecho. Los quiero a los dos. James guardó el teléfono y fue a preparar café. A través de la ventana del hotel veía cómo Portland despertaba. Autos en la autopista, luces encendiéndose en edificios lejanos. Una ciudad siguiendo su rutina, ajena a la pequeña guerra que se había librado y ganado en su interior. Al mediodía, la noticia había explotado en todos los medios locales. Furgonetas de prensa rodeaban la casa de Leonard Klene. Reporteros acosaban al abogado de Kirk frente al juzgado. La comunidad inmobiliaria de Portland estaba en caos, todos intentando tomar distancia del escándalo. James llevó a Danny a su nuevo apartamento para seguir desempacando. El niño parecía más liviano, como si por fin sintiera que el peligro había pasado. Este lugar es bonito, dijo Danny mientras colocaba sus libros en una repisa de su nuevo cuarto. Se siente seguro. Lo es, respondió James. Te lo prometo. Danny dudó un segundo. ¿Ellos volverán alguna vez? ¿El señor Booth, mamá o el abuelo Leonard? No, dijo James con firmeza. Ya no pueden hacerte daño. Danny asintió, aceptándolo. Luego, con voz pequeña, dijo, «Me alegra que seas mi papá». James se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Y a mí me alegra ser tu papá. Cada día». Pasaron la tarde arreglando el cuarto de Danny, colgando pósters, acomodando juguetes, haciendo que el espacio se sintiera como un verdadero hogar. Elena llegó con pizza y los ayudó a colgar las cortinas. Comieron sentados en el suelo de la sala, rodeados de cajas, hablando de su nueva vida. Esa noche, cuando Danny ya dormía, James salió al pequeño balcón del apartamento. Las luces de la ciudad se extendían ante él. En algún lugar, Kirk Booth estaba en una celda. Leonard Klene probablemente estaba reunido con abogados, intentando desesperadamente armar una defensa. Jocelyn empacaba sus cosas, preparándose para abandonar Portland en desgracia. James no sentía alegría por su caída, pero tampoco culpa. Ellos habían tomado sus decisiones. Habían dañado a un niño inocente. Habían intentado encubrirlo usando poder y dinero. James solo se había asegurado de que las consecuencias los alcanzaran. Su teléfono sonó una vez más. Número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero algo lo hizo atender. «¿James Merrill?», dijo una voz masculina desconocida. «Soy Richard Shields».
Es socio comercial de Kirk Booth. Necesitamos hablar. James se tensó. ¿Sobre qué? Quería agradecerte. Eso no lo esperaba. ¿Disculpa? Kirk destruyó 3 de mis proyectos con negocios turbios y corrupción. Intenté enfrentarlo legalmente, pero tenía protección en todos lados. Y entonces apareciste tú, y lo desmantelaste en 3 semanas. Solo quería decirlo. Bien hecho. Ese bastardo recibió lo que merecía. No lo hice por ti, respondió James. Lo hice para proteger a mi hijo. Lo sé. Y eso es lo que lo hace perfecto. No lo hiciste por dinero, ni por venganza, ni por negocios. Lo hiciste por algo que de verdad importaba. Por eso ganaste. Personas como Kirk y Leonard creen que el dinero y el poder los hacen intocables. Tú demostraste que estaban equivocados. ¿Hay algún punto en esta llamada? Solo uno. Si alguna vez necesitas algo, un favor, información, un contacto de negocios, llámame. Derribaste una red corrupta que dañó a mucha gente. Algunos no lo olvidamos. Cuando colgó, James se quedó en silencio. No esperaba agradecimiento ni lo buscaba, pero había algo apropiado en que un antiguo socio de Kirk le agradeciera su caída. La puerta del balcón se abrió. Elena salió con 2 cervezas. Pensé que podrías necesitar esto. Gracias. James tomó la botella. ¿Crees que fui demasiado lejos? Elena se sentó a su lado. ¿Quieres mi opinión honesta? Siempre. Hiciste lo que cualquier padre querría hacer, pero que pocos tendrían la habilidad y la paciencia de hacer bien. No reaccionaste. Planeaste. Pensaste. ¿Los superaste? ¿Fue implacable? Sí. ¿Fue necesario? También. Hizo una pausa. Danny está a salvo. Tú estás a salvo. Y 3 personas que dañaron a un niño están enfrentando consecuencias. No veo nada malo en eso. Destruí sus vidas, murmuró James. Ellos destruyeron las suyas. Tú solo te aseguraste de que el mundo lo supiera. James dio un sorbo a su cerveza. Sigo esperando sentir culpa, pero no la siento. Porque hiciste lo correcto. La culpa es para cuando lastimas a inocentes. Ellos no lo eran. Se quedaron en silencio, mirando las luces de la ciudad. En algún edificio lejano, Kirk Booth había tomado decisiones que lo llevaron a prisión. Leonard Klene había tomado decisiones que terminaron con su carrera. Jocelyn había tomado decisiones que le costaron a su hijo. Y James había tomado la decisión de que todos pagaran por ellas. La mañana llegó con sol y la promesa de un nuevo comienzo. Danny desayunó con verdadero apetito por primera vez en semanas. Condujeron juntos hasta la escuela y James lo acompañó hasta la entrada. Carmen Ryan los recibió con una sonrisa cálida. Bienvenido de vuelta, Danny. Te extrañamos. Danny miró a James. ¿Estarás aquí cuando termine la escuela? Aquí estaré. A las 3:15, todos los días. Está bien. Danny respiró hondo y entró a la escuela, la mochila rebotando con cada paso. James lo observó hasta que desapareció por el pasillo. Luego condujo hasta su oficina. Tenía un negocio que reconstruir. Una vida que rehacer. Pero por primera vez desde aquella terrible llamada en Phoenix, sentía que podía respirar. Su teléfono vibró con un último mensaje de Patrick Goldberg. Todos los documentos presentados. La custodia es oficial. Felicidades, James. Ganaste. James guardó el mensaje y luego borró todas las pruebas de su teléfono. Fotos, vídeos, mensajes. Glenn conservaba los archivos maestros en almacenamiento cifrado, como seguro ante cualquier problema futuro. Pero James ya no los necesitaba. La guerra había terminado. Había protegido a su hijo, derrotado a sus enemigos y salido victorioso sin traicionar sus principios ni cruzar líneas que no estaba dispuesto a cruzar. Algunos lo llamarían venganza. James lo llamaba justicia. Mientras se sentaba en su oficina y comenzaba a planear el futuro que construiría junto a Danny,
sintió paz. Los monstruos estaban encerrados. La pesadilla había terminado. Y delante solo había posibilidad. Un padre y un hijo, sobrevivientes de la oscuridad, caminando hacia la luz. 3 meses después, un sábado por la mañana, James y Danny estaban frente a una pequeña casa en un barrio tranquilo. Elena los había ayudado a encontrarla. 3 habitaciones, un patio trasero, buenas escuelas cerca. ¿Qué te parece, campeón?, preguntó James. Danny miró la casa y luego a su padre. ¿De verdad es nuestra? De verdad. Nadie puede quitárnosla. El rostro de Danny se iluminó con la sonrisa más grande que James había visto en meses. ¿Puedo elegir mi cuarto? Claro que sí. Recorrieron su nuevo hogar. Danny corriendo de habitación en habitación, planeando dónde pondría cada cosa. Elena llegó con cajas y comida para llevar. Pasaron el día desempacando, riendo, construyendo su nueva vida pieza a pieza. Esa noche, cuando Danny dormía en su nuevo cuarto, James salió al patio trasero. El cielo de Oregón estaba despejado, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Su teléfono estaba en silencio. Sin amenazas. Sin crisis. Sin enemigos al acecho. Solo paz. A Kirk Booth aún le quedaban 15 meses de prisión. Leonard Klene enfrentaría juicio en 6 semanas. Jocelyn había enviado una tarjeta pidiendo ver a Danny. James la guardó para cuando su hijo estuviera listo, si alguna vez lo estaba. Todos habían pagado. Por completo. Al final. James Merrill, que alguna vez fue solo un empresario intentando volver a casa con su familia, se había convertido en otra cosa. Un padre dispuesto a todo para proteger a su hijo. Un estratega capaz de desmantelar enemigos sin disparar un solo tiro. Y un hombre que aprendió que, a veces, la venganza más poderosa es simplemente asegurarse de que la justicia se cumpla. Entró en la casa, cerró la puerta y fue a ver a su hijo dormir una última vez. Danny sonreía mientras dormía. James también sonrió. Estaban en casa. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y haz clic en el vídeo que ves en pantalla. Nos vemos.